grabadas. Esta era la que se me había olvidado poner a grabar. Gracias. Siempre recuérdenme eso. Gracias. Entonces estamos hablando, menos mal que no quedó tan cortado, estamos hablando del 4, hicimos como un resumen de la vez pasada, ¿no? Entonces, hay nación pecadora, pueblo cargado de perversidad. Pueblo cargado de perversidad. Entonces, nación, toda la nación, pueblo, hace referencia a una de las casas, puntualmente aquí en este contexto es a la casa de Judá, ¿vale? Porque por eso el texto empezó hablando que Isaías era profeta en Jerusalén. O sea, el mensaje de Isaías va muy inclinado a Judá, pero menciona la casa de Israel también. Más adelante, de hecho, en el capítulo 2, se centra mucho en la casa de Israel, ¿vale? Entonces, hay nación pecadora. ¿Sí estamos viendo el 4? Sí. Hay nación pecadora, toda la nación. Pueblo cargado de perversidad, a las dos casas, ¿cierto? Es diferente. Generación de malignos. Generación de malignos. ¿Qué es una generación? Exacto, le dicen todas las personas que nacen en una misma franja temporal. Sí, eso es una generación. Entonces, por ejemplo, los que están en el rango de 40 para arriba hasta los, pongámoslo hasta los 50, pueden ser una generación, porque nacieron todos con el mismo tiempo. Entonces, si hablan de la infancia, pues tienen unos elementos en común, ¿sí o no? Aquí, por ejemplo, que hay personas que están, por ejemplo, en el rango de edad de 8 años, ellas de otra generación, ¿verdad? Hay personas que estamos en un rango de edad de los 20 a los 30, pongámosle. Sí, 30, 31. Entonces, ese es otro rango de edad. Entonces, si hablamos de la infancia, tenemos algunos elementos en común. Entonces, cuando acá dice generación, es toda la gente que estaba en ese momento. O sea, es como todos los que están en este momento de la profecía. ¿Vale? ¿Sí me dicen entender? Todos los que están en ese momento. O sea, ¿siguen cómo les va de lo grande a lo pequeño? Entonces, nación pecadora, Israel. Pueblo cargado de perversidad, la casa de Judá. Generación de malignos, todos los judíos o todos los de la casa de Judá que habían en ese momento. Y por último, hijos corruptos. Ya ahí se refiere a los escogidos. Porque no todas las personas que nacen de judíos son escogidos. Ni todos los que van a nacer de nosotros serán escogidos. Si el Creador tiene misericordia, Él los determinó como escogidos. Y si no, no hay cómo cambiar ese destino. ¿Cuál es el que dice que a los que antes conoció, Él los predestinó? ¿Sí o no? Él los predestinó, eso dice la Escritura. Y dice a los que de antes estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes, desde antes. A Jeremías, ¿qué le dice? Desde antes que nacieras, desde antes, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones, ¿verdad? David también. Mi embrión vieron, bueno, ahí está un poquito mal traducido, es conocieron, ¿no? Mi embrión conocieron tus ojos, no vieron, ¿sí? Conocieron tus ojos. Entonces, ahí lo podemos ver cómo las almas vienen a este mundo elegidas o no, tanto que sin, había quedado embarazada y dice Romanos que los niños aún no habían hecho ni bien ni mal, pero ya el Creador había escogido a quién, a Jacob, y por eso dice el texto, el menor, pero el mayor servirá al menor, y dice que desechó a Esaú, y aunque Esaú procuró, y aunque, y, y Esaú, aunque procuró el arrepentimiento con lágrimas, dice el texto que no lo consiguió, porque es que el arrepentimiento no se logra con lágrimas. El arrepentimiento, ¿quién lo da? ¿Cierto? Por eso dice Pablo en una parte, Dios quiera, bueno, lo estoy parafraseando, que Dios les dé ¿qué? Arrepentimiento. Dice es, por si acaso Dios les da arrepentimiento, diciendo que Él ora y predica a los judíos, no para convertirlos, sino por si de pronto Dios les da arrepentimiento. O sea, que puede caber la posibilidad que no lo haga. ¿Sí? Sigo. Hay nación pecadora. Entonces, el pueblo completo. Pueblo cargado de perversidad, cualquiera de las dos tribus. Generación de malignos, los que estaban en ese momento en la casa de Judá. Hijos corruptos, ya son algunas personas en específico. Dejaron al Creador, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Cuando la Escritura utiliza la expresión se volvieron atrás, ¿a qué hace referencia? Sí. Entendemos que Isaías está presente. Por aquí está el micrófono, Juanpi, pero dame un segundo.
Sí, mire, está prendido. Entendemos que Jesús había estado presente durante 4 reinados, ¿no? Sí. Que son los que mencionan en el versículo 1. Y aquí dice que generación maligna. Sí, generación de malignos. Exactamente a qué generación se está refiriendo? La primera. Porque a la de Acaz. El primer rey que había, Corán. No, Usías. Usías. A esa generación, porque sí, la generación de Usías y la generación de Acaz y Ezequías es totalmente diferente. Sí, o sea, esta profecía es por el tiempo. Esta profecía es por el tiempo de Usías. Hablando de Usías. Exactamente. Okay. Ahí es donde arranca la profecía. Vale. Dice entonces, se volvieron atrás, pero la expresión se volvieron atrás, ¿qué indica? Porque no es volverse atrás en particular. Está hablando como a toda la nación. Dice, ustedes se volvieron atrás. ¿Se acuerdan que hay un texto que dice, no volverás por el camino de Egipto? Busquémoslo. María, cuéntanos. Pues se volvieron atrás, se salieron de sus mandamientos, de su Torá, pienso. Sí, exacto, o sea, ya ellos estaban en la Torá, ya la tenían, y la rechazaron. O sea, aquí no estamos hablando de una cuestión de desconocimiento. O sea, acá no dice que ellos desconocieron la Torá, dice que volvieron atrás. ¿Qué quiere decir? Si volvieron atrás es porque estaban adelante con la Torá, pero de un momento a otro soltaron la Torá. Y creo que todos tenemos muy claro que cuando una persona está en la Torá, incluyéndonos nosotros, y volvemos atrás, es muy complicado que uno vuelva a la Torá. Tanto es así que usted lleva un ritmo de Shabbat, ¿cierto? Usted lleva un ritmo de Shabbat. De un momento a otro usted para, deja de guardar Shabbat, retomar el siguiente Shabbat es súper complicado, porque no es que su cuerpo se acostumbra a eso. ¿Sí, no? Y más que nosotros, pues, con el estrés que manejamos de los trabajos, las distancias, los trancones, ¿cierto? Etcétera, pues nosotros queremos es cualquier momento que tenemos libre para descansar. Estudiar no es que nos guste mucho, nos toca casi forzarnos a estudiar. Estoy hablando del Shabbat, ¿cierto? Entonces, miren, sí, 28 de 68. Deuteronomio 28 de 68. O sea, ellos estaban en la Torá y decidieron volver atrás. Y miren que este cuento, como siempre les digo, no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque a usted le toca enfrentarse contra varias cosas que lo rodean. Y yo, por ejemplo, pues siento admiración mucho por la gente, por ejemplo, que le toca en Shabbat, acostumbrar a la familia a su ritmo de Shabbat. La verdad, siento un gran respeto. ¿Por qué? Porque su familia no entiende el Shabbat y de pronto no es porque no lo quiera entender, de pronto Dios no les ha dado la posibilidad que lo entiendan. De pronto no aún, porque yo mañana no lo sé. ¿Sí? O también puede ser la otra, que entiendan pero que se hagan los locos. Bueno, esa es otra. Sí, es otra de tantas. Entonces, ojo, cuando yo admiro mucho a las personas, los que tienen que enfrentarse, estoy hablando entre comillas, ¿no? Enfrentarse con la familia, no es que usted se dé golpes para guardar chaval, no es eso, pero simplemente con esto, que usted tenga una rutina con su esposo, esposa, hijo de hija, y usted le diga, hoy no porque es chaval. Ustedes mismos, los que les ha tocado, saben que eso es fuerte, y la familia se enoja y todo. A mí me parece eso un acto bastante destacable, muy importante y que muestra el compromiso de esas personas con el Shabbat, ni siquiera es con nosotros porque nosotros no somos el Shabbat, con el Shabbat, ¿sí? Los que, por ejemplo, sabiendo que de pronto pueden hacer algún trabajillo extra en Shabbat, dicen, no, yo paso. También, admirable porque a todos nos gusta el dinero, ¿o no? O esto que es el club de las hermanitas descalzas, que hicimos votos de pobreza y el dinero nos da carcoma en la mano, ¿no? Eso también me parece a mí admirable. Cuando hay unas situaciones que uno enfrenta en Shabbat, el problema es cuando algunas personas, no todos, repito, pues no toman tampoco el ataque, ¿cierto? La violencia de la que habla Mateo, dice el reino de los cielos es para violentos y los violentos lo arrebatan, ¿cierto? Los violentos lo arrebatan. Cuando yo no tengo tampoco esa iniciativa, esa fuerza para tomar el Shabbat, pues siga esperando, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces miren lo que dice Deuteronomio 28, 68. Y la verdad yo sé que la gente que le toca de pronto lidiar, vamos a llamarle lidiar, que es una palabra un poquito fuerte. Digamos, bueno, sí, llamemos lidiar, yo sé que ustedes me entienden, ¿cierto? Lidiar un poquito con la familia en Shabbat, han entrado a otro nivel de comprensión del Shabbat, tienen un nivel más profundo de comprensión, porque saben muy bien que ya dejaron algunas cosillas de lado, ¿sí? Y miren que a veces toca estructurar a la familia, cuando hay no creyentes en casa, toca estructurar a la familia para que se acomode a la jornada de uno.
Entonces uno constantemente que le toca hacer arquitectura. Hacer arquitectura con la gente de su casa, arquitectura con la gente del trabajo, arquitectura con la gente con la que uno estudia, porque el sábado, el Shabbat, lo que sé, es cuando se les da a todo el mundo a hacer algo. Arquitectura con los amigos, porque es cuando les da por salir, por bailar, por viajar, ¿cierto? Entonces le toca hacer uno cada rato, ¿qué? Una jornada de arquitectura con otros. Pero ¿usted por qué lo hace? Porque usted ama el Shabbat. Si usted no lo hace, pues no sé, está en un nivel de pronto inferior, menor, ¿sí? Pero los que les ha tocado enfrentarse con cosillas para guardar el Shabbat y se han enfrentado, es porque efectivamente han encontrado placer en el Shabbat, ¿sí? Cuando usted dice, no, pues que se enoje. Hay gente que no le digo nada porque de pronto se enoja. No, que se enoje en Shabbat. No es que me cayó visita en Shabbat, no me toca decirle a la gente. Entonces, si el primer Shabbat uno los dice, los recibe y dice, "Oh, voy para tal lado, ¿cierto? O para no sacarlo. Pero ya 2, 3 Shabbat seguidos, no, en el lado no estoy. ¿Sí o no? Sigo. Dice, el Creador te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y haré, perdón, y allá, me perdí, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¿Sí? No habrá quien os compre. Entonces ahí podemos notar cómo el Creador dice pues que Él nos pide que nosotros no volvamos nunca a Egipto. Y efectivamente, pues nosotros a veces volvemos a Egipto. ¿Qué es volver a Egipto? Bueno, sigue haciendo solamente una analogía, póngale Babilonia, cualquier cosa. Es el comportamiento, la idolatría, todo aquello, como lo decía María, ¿cierto? Y es todo aquello que está fuera de la Torah, ¿vale? Fuera de la Torah. ¿Quién, por ejemplo, estando en la Torah, cayó y le fue muy difícil volver? Salomón. ¿Sí o no? Salomón está con la Torá, está en un nivel altísimo, tal vez uno de los niveles más altos que un ser humano haya alcanzado, y cayó de la Torá, imagínense. ¿Y cuánto le costó volver? ¿Han leído Eclesiastés? O sea, ahí está, todo lo que le costó volver, y todas las reflexiones sobre la vida y demás, porque volver cuesta mucho. Entonces lo mismo con el Shabbat, usted se acostumbra a un ritmo de Shabbat, y después usted lo rompe ese ritmo, retomarlo, hermano, eso es complicadísimo. Pensemos en la pandemia, por ejemplo, que de pronto nos acostumbramos a la virtualidad y demás. Retomar la presencialidad cuesta, a todos nos cuesta. Unos más que otros, como todo. Sigo nuevamente en Isaías, ¿vale? Bueno, ahora miren ustedes, por ejemplo, los elementos que pone, ¿no? Pone, por ejemplo, un pecado, dice pueblo pecador, dice, no, pero nación pecadora, estoy leyendo el 4, ¿sí? Nación pecadora. Eh, pueblo cargado de perversidad, generación de malignos, hijos corruptos. Entonces, pecado, ahí están en la hoja, pecado, abajo, antes del 5, ¿sí lo ven por ahí? ¿Sí lo ven? Encimita del 5. Dice, en la cara donde dice, en la página 5, ¿vale? En la página 5, tiene que tener el número de la página, ¿cierto? En la página 5, abajo, hay un numeral que es el 5, ¿vale? Encimita de ese dice, pecado, es una acción. Perversidad es un comportamiento. Maligno es un título que no tiene vuelta atrás. Y corrupción son comportamientos personales. Uno dice la corrupción como algo general, pero la corrupción es personal. ¿Sí? El hecho de que un ministro sea corrupto no quiere decir que todos sean corruptos. Sí, o sea, es algo personal, es una acción personal. Es hijos corruptos. Lo que trato de mostrarles en el 4 es que el texto va de lo grande de la nación a la persona simple, a un individuo. Del grupo de la nación a un individuo. ¿Listo? Entonces, pecado, perversidad, malignos y corrupción. Va de lo grande, de lo general, a lo pequeño, el individuo, lo específico. ¿Sí? ¿Me he hecho entender hasta ahí? Vamos con el texto número 5.
Vamos a leer el 4 y el 5 para que vean que suena bastante interesante. Ah, sí, al creador. Dejaron a Yuhet Bajei, provocaron al santo de Israel. Lo cambió. O sea, está diciendo palabras más, palabras menos que esa provocación rompió ese estado de santidad. Por eso lo ponen ese título. ¿Mm? Que puede ser una mezcla de cosas, ¿no? Pero eso es Egipto, pero usted puede meter cualquier cosa, idolatría, delitos sexuales, ¿sí? Puede ser un junte de cosas. No pensemos que solamente volver atrás es idolatría. No, eso no es volver atrás. Hace parte de volver atrás. Pero hay otras cosas, delitos sexuales, robo, mentira, ¿sí? Eso también es volver atrás. Ese estatus. Sí, exacto, ese estatus que él nos da, ¿sí? O sea, él sacó a Israel y lo llevó al desierto y le mostró un montón de milagros. Y ellos volvieron atrás. ¿Cuándo volvieron atrás? Cuando hicieron un becerro de oro, ¿sí? Sigo. O sea, volver atrás no es que usted se vaya a Egipto a vivir, eso no. Aquí vaya a idolatría. No es Egipto, es usted. ¿Y quién cometió ese error? Nuestra matriarca Rebeca. No, Raquel. Raquel cometió ese error. Porque Raquel se lleva a los ídolos de su papá, aparentemente para que él no siguiera siendo idólatra, pero el problema no es el ídolo. El problema es que la idolatría, ¿dónde está? Con la persona. Por eso era totalmente inútil que ella se llevara a los ídolos. Y si ustedes se dan cuenta, los ídolos se pierden, o sea, realmente no se sabe qué pasó con los ídolos. Ella se los llevó, aparentemente, porque es una interpretación, para que su papá no siguiera siendo idólatra. Otro dice que, bueno, que para que no le hiciera hechicería a Jacob. ¿Sí? De todas maneras se los llevó. Pero el problema no es el ídolo, el problema es que la idolatría está dentro de usted, no está en el ídolo. Sí, puede ser. No, porque papá la estaba buscando, ¿no? Él dice mis ídolos, ¿dónde están mis ídolos? Dice que entró al cuarto y revisó. O sea, él sabía que algo había hecho Raquel. Y se acuerdan que él le dice, ¿por qué no te paras a recibirme? ¿Y qué le dice ella? Es que tengo la anidad, ¿cierto? Inmediatamente, pues, él colocó freno. Ay, me hace un freno. Ahora le di capita a Duan. Chica Duan, buenos días. Gracias, eso. Ya te van a abrir ahí la sillita. ¿Listo? Seguimos. Dice, estamos leyendo entonces el versículo número ¿qué? Vamos a leer el 4 y el 5, ¿verdad? Vamos a leer el 4 y el 5. Dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de perversidad, generación de malignos. Estamos leyendo Isaías 1:4. Dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de perversidad, generación de malignos, hijos corruptos, dejaron al Creador, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? O sea, esta es una pregunta retórica. ¿Por qué quieren ser castigados aún más? O sea, ya el Creador los había castigado. ¿Y el pueblo qué? Pues no entendió el castigo. Pregúntese usted, ¿usted entiende su castigo? El suyo, porque como alguien dijo la vez pasada, el que lo vive es que lo goza, tal cual. Su prueba es usted, o sea, usted puede ir con otra persona, tener esposo, esposa, hijo, nadie va a sentir la disciplina y el dolor que usted siente, no lo pueden sentir. Ni siquiera con la muerte, supongamos que tenemos un familiar en común y se murió, mi dolor es diferente al de otra persona, por más de que los dos quisiéramos a esa persona, ¿cierto? A la que se murió, ¿vale? Entonces, usted pregúntese, ¿usted entiende sus castigos? ¿Ha entendido hasta ahora los castigos que Dios le ha colocado? Las disciplinas que Él le ha puesto, ¿usted las entiende? Las suyas, las mías no, porque yo veré. Usted también verá las suyas. Pero pregunte para usted, ¿usted entendió los castigos que Dios le ha colocado? A veces uno entiende después. Dice, claro, ya entiendo por qué Dios hizo esto. ¿Sí o no? A veces entendemos, digo yo, en acción. Cuando está el castigo uno dice, claro, yo hice aquello y generó esto. Y esto es para tal cosa. Pero por lo general nosotros no entendemos el castigo. Y entonces, ¿qué hacemos en el castigo? ¿Qué creen ustedes que es nuestra primera reacción cuando estamos en castigo? ¿Quién nos quiere decir? ¿Cuál sería la primera reacción cuando estamos bajo castigo? Voy a colocar una, por ejemplo. Uno dice, Dios no me escucha. Esa es una común. Aquí dicen otra, ¿por qué a mí? Porque Dios me hace estas cosas a mí. ¿Por qué Dios me hace estas cosas a mí? Exacto. Empiezan a compararse. ¿Por qué a una persona que no guarda chaval? ¿Por qué le va bien y por qué a mí no?
Y yo creo que eso hace parte de no entender el castigo. Es como la muerte también, que no es castigo. La muerte puntualmente de alguien también es difícil de entender. Pero la muerte tarde o temprano llegará, ¿sí o no? Hace parte de ese entender que uno termina diciendo casi como que todos nos vamos a morir algún día. Entonces, a veces, la mayor parte del tiempo, yo creo que nosotros no entendemos el castigo. Y a Israel le pasó eso en ese momento. No entendía que estaba bajo castigo. Ellos creían que era normal que un pueblo los invadiera, que era normal que el sacerdocio andara en otra cosa. O sea, todo era normal, normalizaron todo. Y resulta que eso que era parte de ese castigo. Entonces, yo no puedo asumir como normal algo, porque puede ser que un castigo. Yo no puedo asumir como normal esa enfermedad que me han hecho 200 exámenes médicos, 400 tomas de sangre y los médicos me dicen, usted no tiene nada. Eso no es normal. ¿Sí o no? No es normal. Sí, yo sé que bueno, que hay negligencia médica, todo eso son factores, claro. Pero ya cuando se lleva tanto tiempo y nada, 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 todo bien, todo perfecto, pero usted tiene algo, yo creo que normal no es. Yo creo que tampoco es normal cuando uno pasa mucho tiempo, por ejemplo, estancado en algo, en una situación, ¿sí? En un dolor. Algo pasa, algo tiene el creador ahí. Algo yo no he entendido que el creador no me ha sacado de ahí, ¿sí? Por ejemplo, cuando, cuando tenemos, por ejemplo, alguna dificultad y es repetitiva y repetitiva y repetitiva, algo no he entendido yo, ¿sí? Algo no he entendido yo y el creador, ¿qué me está haciendo? Tomar y tomar la clase. Recordemos, por ejemplo, cuando alguien perdía la materia en el colegio, ¿qué le tocaba hacer a final de año? O a final de periodo, a final de semestre, lo que sea. ¿Qué le tocaba hacer con esa materia que perdió? Nivelarla, recursarla, ¿sí o no? Y si volvía a perder, volverla a hacer, ¿no? Y entonces el profesor está detrás de usted. Y hágale hasta que usted pasaba. También está el profesor que le dice, no, pues perdió y ya. Entonces yo creo que hay situaciones en nuestra vida que son así, que nosotros repetimos, 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 pero uno nunca se pregunta, venga, ¿y por qué estoy como en esta secuencia de repetición? Porque repite y repite y repite la misma prueba y la misma prueba, ¿cierto? Y cuestiones sentimentales y vuelvo nuevamente a lo sentimental y vuelvo nuevamente y nuevamente estoy mal por esto y por aquello. Algo Dios me está queriendo decir, pero nosotros pues somos un poquito necios, no, como sordos, es la palabra. Tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Dice que tenga oído para oír, que escuche. Sé que hay gente que tiene oído, pero no escucha. Y creo que eso nos pasa a todos en algún momento. Que uno se pone la terca, ¿no? Dice, no, yo quiero eso. Es así porque es así. Y el creador ya dijo hace tiempo, no es así. Sí, entonces, ¿usted cómo pelea con el creador? Ahí lo dijo, repite y repite la materia. Sigo. Hay nación pecadora, pueblo cargado de perversidad, generación de malignos, hijos corruptos, dejaron al Creador. Provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahí sería muy bueno que colocaran Deuteronomio en el versículo 4, que coloquen de cita Deuteronomio, capítulo número, ya les digo, creo que es el 28, ¿no? 28:68. Repito nuevamente, en Isaías, capítulo número 1, versículo 4, pueden colocar de cita Deuteronomio 28:68. Y lo mismo, van allá al Deuteronomio 28:68, pueden colocar el de Isaías. De pronto algún día están leyendo y recuerdan la citica ahí. Hay situaciones que uno vive y vive y vive y vive y vive y sigue viviendo y sigue viviendo y sigue viviendo. ¿Sigue? Buenos días. Si quieres, sigue y pues, la billeta que él está por ahí. Sí. Entonces, él sigue, uno sigue, repite, y repite, ¿cierto? Y repite el curso y uno como que no aprende. Sí, es complejo, pero creo que a todos nos ha pasado con algo. ¿Mm? Entonces, a veces uno dice lo que dice Breslev, ¿no? Que Breslev en su libro, Nachman de Breslev dice en su libro, Shalom Arush dice en su libro, que es el jefe de Breslev, ¿cierto? El jardín de la fe. Él dice que la pregunta no es por qué, sino para qué.
Entonces él coloca un ejemplo con el desempleo. Él dice, la gente se pregunta, ¿por qué yo estoy desempleado? Y dice algo muy interesante, dice, en ese ejemplo del desempleo, dice, cuando estamos desempleados, nosotros mismos nos evaluamos y decimos, yo soy una persona capaz, yo tengo estudios, yo tengo habilidades, ¿por qué? Y que nunca le preguntamos, dice él en su libro, ¿para qué? O sea, ¿para qué me has dejado desempleado? ¿Qué quieres yo que haga en este tiempo? ¿Sí? Y él coloca una historia, no sé si es en ese libro o en uno que se llama Las Perlas de la Fe, y él coloca una historia de una persona que pasó así por un tiempo, tuvo un accidente y perdió su trabajo. Entonces él le preguntó en su historia al creador, ¿para qué? Sí, dice él que al poquito tiempo que tuvo ese accidente y eso, su papá estuvo muy enfermo, ¿sí? Entonces que él entendió y dijo, claro, Dios me sacó del trabajo, me colocó esto para estar durante toda la enfermedad de mi padre. ¿Sí? Para estar ahí. Y pero yo no lo veía así, yo lo veía como algo malo, pero ahora entiendo, dice él, que Dios lo colocó así para que yo estuviera junto con mi padre en su momento final, porque si hubiera estado trabajando o normal, pues lamentablemente hubiera sido difícil acompañarlo. Entonces él dice que ahí encontró el para qué. La pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Para qué en este momento usted está pasando un momento duro sentimental? ¿Para qué tuvo usted esa quiebra económica? Bueno, etcétera, ¿sí? La sinfín de situaciones que vivimos todos los días, ¿vale? Sigo. Provocaron al santo de Israel, se volvieron atrás. Y viene la pregunta retórica, ¿por qué quieren ser castigados aún más? ¿De nuevo se rebelan? Son preguntas retóricas. ¿De nuevo se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Sí? ¿Qué es la cabeza enferma y qué es el corazón doliente? Los pensamientos y la parte sentimental. Por eso miren que coloca corazón y coloca dolor. ¿Sí o no? Otra vez, la cabeza son los pensamientos y el corazón representa la parte sentimental. Eso no queda en el material, ¿vale? No todo está en el material porque si no me tocaría hacer un montón de hojas. La parte sentimental. Por eso mira que lo relaciona con el dolor. ¿Sí? Toda cabeza está enferma, o sea, la gente estaba pecando que en sus pensamientos y también tenía mal su parte que sentimental, que es una de las partes o aspectos que más nos cuesta a todos. Piensa y verá que uno siempre tiene perspectivas sentimentales de la vida y eso es lo que a uno lo termina afectando. Sí, perspectivas sentimentales de la vida. ¿Sí o no? Entonces aquí está colocando que los pensamientos y los sentimientos de los seres humanos de este contexto estaban como desviados, ¿sí? Estaban totalmente desviados. ¿Cuándo está desviado un pensamiento o un sentimiento? Esa es una buena pregunta. Listo, aquí dice que están desviados los pensamientos y los sentimientos, pero ¿cuándo se desviaron pensamientos y sentimientos? ¿Cuándo se desviaron? ¿Ah? Sí, cuando volvimos atrás. Sí. Sí. Sí, Juan Pablo nos coloca es contextualmente, y esta es una buena respuesta. Contextualmente puede ser en la época de Salomón donde la gente volvió atrás. Sí, tiene mucho sentido, pues el texto lo muestra, ¿no? Claramente cómo volvieron a dioses y hasta hicieron estatuas, ¿no? Dice que Salomón tiene estatuas y en los lugares altos, ¿no? Moab, de todo lado, Moab, Edom, exacto. María, te escuchamos. Luego va Esperanza. Y creo que el pensamiento está desviado cuando no está acorde con la instrucción del creador. Por ejemplo, si yo soy una mujer casada y anido en mi pensamiento la infidelidad, pues allí ese pensamiento está desviado.
Y Sí. al mismo tiempo mi sentimiento también está mal, porque estoy colocando mis ojos sobre alguien que no me pertenece y tengo un esposo. Exacto, Entonces, tal cual. por Es eso un buen nuestra ejemplo. mente, nuestra pelea precisamente es con nuestros pensamientos. La mente es un campo de batalla. Yo tengo que Sí, estar cada rato como reciclando, ¿no? Esos pensamientos. Bueno, ¿por qué yo pienso esto? ¿Cómo está mi corazón por qué, por ejemplo, estoy diciendo que esa persona me cae mal? Eso no está bien, porque el Padre me habla del amor al prójimo. Entonces es como en una constante batalla en la que tenemos que estar allí. Gracias. es, sí, exacto. Estamos totalmente de acuerdo. Y mira que ese ejemplo estuvo muy bien porque incluiste la parte de los pensamientos y también la parte sentimental. Y podríamos colocar más situaciones así, donde uno desvía sus pensamientos y desvía también sus sentimientos. Esperanza, te escuchamos. Pues yo también estaba pensando lo mismo, por decir la parte del orgullo. Cuando uno también es demasiado orgulloso o la soberbia que uno carga de pronto en su pensamiento y en su corazón, eso también a uno pues obviamente está contradiciéndose. Y lo que decía doña María también es muy cierto, uno es una batalla completamente porque uno pues dice, me cae mal aquel, pero pues uno no, ¿por qué le cae mal? Porque lo miró mal o porque le hizo algo, pero pues ahí es donde entra uno a plantearse, si Dios me manda a amar a todos mis hermanos, ¿yo por qué tengo esas inclinaciones tan feas? O sea, ahí es donde uno dice, no, ahí es donde entra la oración, uno dice, Dios mío, ayúdame a no ser así, o sea, amar a las personas, porque para mí ese es el mandamiento más difícil, amar a los Sí, hermanos. Para mí ese es el más complicado, porque, o sea, yo digo, Dios, pero ¿por qué parece tan sencillo, pero a la larga si uno no lo analiza, es demasiado complicado? estamos de acuerdo. Y entonces toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Podríamos hacer un gran general y en el gran general podemos decir que nuestros pensamientos y sentimientos están desviados cuando nuestra prioridad no son los mandatos que coloca el creador, sino cuando nosotros tenemos nuestras acciones pues totalmente independientes de lo que dice la ley o la Torá, ¿cierto? O sea, la Torá establece, por ejemplo, amar al prójimo o lo que coloca la hermana María, ¿cierto? Lo de, por ejemplo, la infidelidad, claramente dice no adulterarás, o sea, ¿qué interpretación tiene eso? O sea, ahí está claro, ¿no? No adulterarás, y entonces yo llevo mis pensamientos y mis sentimientos a caer en esa transgresión. Conclusión, cuando nosotros transgredimos la Torah es cuando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están, ¿qué? Desviados. Pero Sí, principalmente empieza por los pensamientos, o sea, empieza sí, por la cabeza. eso era lo que decía. Sí, mira que está hasta el primero, ¿no? Sí, empieza. Sí, exacto. Y mira que, por ejemplo, me hiciste acordar otro texto donde Pablo dice, otra vez, Mateo 15:18. Lo que pasa es que hay corazón, es más la mente. Sí, sí, el pensamiento. Sí, mal pensamiento para llevar a la acción, estamos de acuerdo. Porque y iba a colocar ese ejemplo, donde dice en Santiago, ¿no? Que primero la mente coincide el pecado, ¿sí o no? Y luego sí llega la acción, o sea, primero está el pensamiento, luego está la parte sentimental. Sin embargo, están ligadas, porque yo pienso eso porque están ligado a qué? A mis sentimientos. O sea, yo no pienso, por ejemplo, en el adulterio, que es el ejemplo que colocó María, ¿cierto? Yo no pienso en el adulterio si sentimentalmente no estoy inclinado por ahí, ¿sí? Empieza por el pensamiento. Empieza por el pensamiento. No, el pensamiento te desvía el sentimiento, ¿sí? El pensamiento. Lo que pasa es que la palabra corazón enreda, pero la palabra corazón ahí es mente, no es sentimiento, ¿sí? O sea, cuando siempre decimos que lo amarás con todo tu corazón, no es con los sentimientos, es con la mente. ¿Sí me van a entender? La palabra corazón la que da como malentender ese texto. Y mira, por ejemplo,
hay otro donde, tomando lo que decía María, ese enfrentamiento, Pablo también habla de eso, donde dice que el hombre carnal, bueno, estoy parafraseando que no dice puntualmente esto, pero el hombre carnal se enfrenta como con la parte espiritual, ¿cierto? Y dice Pablo que él termina haciendo lo que él no quiere hacer. ¿Por qué? Porque la carne es complicada de vencer. Entonces, sí hay una batalla entre nosotros, lo que llama también el judaísmo el bien y el mal, ¿sí? El Yeser Hasatov y el Yeser Hazará, ¿cierto? La inclinación al bien y la inclinación al mal. Ese choque que tenemos interno, lo que tanto caricaturizan con el diablito y el angelito, ¿no? El diablito en el hombre y el angelito acá, entonces uno le dice hágalo, el otro dice no lo haga, ¿cierto? Entonces algo así, tenemos esa lucha interna, ¿sí? Tenemos esa lucha interna allá en nuestras áreas, ¿sí? Sigo. Dice el 4, hay nación pecadora, pueblo cargado de perversidad, generación de malignos, hijos corruptos, dejaron a Yuhet Bajei, provocaron al santo de Israel, se volvieron atrás. Porque quieren ser castigados aún más. O sea, ya el Creador los había castigado por esas acciones. De nuevo se rebelan. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Los pensamientos, primero, y luego ¿qué? Los sentimientos. 6. Desde el pie hasta la cabeza sin sanación. Estoy leyendo nuestra traducción, ¿cierto? ¿Cómo dice la Reina Valera? La Reina Valera dice de la siguiente manera, el 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Bueno, sí, es muy parecido, de hecho es casi lo mismo, solamente cambié como los significados, las palabras. Dice casi lo mismo, ¿no? Dice el 6, desde el pie hasta la cabeza, sin sanación, desde el pie hasta la cabeza. Bueno, la Reina Valera pone planta del pie, pero no, en el hebreo puntualmente no dice planta, dice pie. Entonces sería bueno como replantearse la planta. Es un cambio menor, pero bueno, ¿sí? Desde el pie hasta la cabeza, sin sanación, heridas y contusiones y llagas podridas. No están curadas, ni vendadas, ni cuidadas con aceite. Y esta parte es compleja, porque seguimos hablando de niveles. No es lo mismo el nivel sin sanación, pero no es lo mismo el nivel herida, al nivel contusión, al nivel llaga podrida. No es lo mismo una herida que una llaga podrida. ¿Sí? Una llaga podrida, el solo nombre que no suena, alarmante. No es lo mismo decir yo me corté y usted muestra y una cortada común y corriente. Ah, yo me corté y usted vendado y con puntos, suturación, curación. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, desde el pie hasta la cabeza, sin sanación. Vamos por partes. Versículo 6, ¿vale? Ojo, ubiquémonos ahí. Desde el pie hasta la cabeza, sin sanación. Desde el pie hasta la cabeza. ¿A qué hace referencia? Desde la persona más, digámoslo entre comillas, insignificante del pueblo, hasta el líder, o sea, desde el menos importante hasta el más importante, todos estaban igual de contaminados. O sea, aquí no se salvaba ninguno. Ni el sacerdote, un poquito más adelante, bueno, la próxima clase más adelante va a coger a los sacerdotes y les va a cantar a tal y le va a decir, ustedes se pervirtieron, amigos. Ustedes están cobrando por celebrar las fiestas, por ejemplo. Ustedes están cobrándole a la gente impuestos que no se invierten en lo que es. Más o menos eso dice el libro de Génesis, de Isaías, perdón. ¿Sí? Desde el pie hasta la cabeza que hace referencia. Desde la persona menos importante hasta la más importante, todas estaban en una etapa de decaimiento. Y ojo que nosotros vivimos en algo así. Esta generación no es diferente de esa. Nosotros, por ejemplo, en los países donde vivimos, puntualmente en Latinoamérica, porque pues todo el público es latinoamericano, en Latinoamérica estamos viviendo una decadencia grandísima, en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, ni se diga, ¿no? En todos los ámbitos venimos en una decadencia, en el ámbito educativo. Y la gente que medio puede migrar no se queda en Latinoamérica, se va a otro lado, Estados Unidos, Europa. No porque ya no haya decadencia, de pronto la decadencia va a otro ritmo, menor o mayor, yo qué sé, pero la decadencia latinoamericana es palpable, en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos, hasta en el deportivo hay decadencia. Entonces miren lo que dice, desde el pie hasta la cabeza sin sanación, desde la persona menos importante hasta la persona más importante, estaban todos, ¿qué? Contaminados. Y dice,
Desde el pie hasta la cabeza sin sanación. Y miren, empieza ahí el nivel. Herida y contusión y llaga podrida. Voy a explicar qué significa con cada una. Primero, herida. ¿Sí? Una herida. Una herida. Es algo menor. ¿Vale? Contusión, en este contexto, porque usted me dice, no, una contusión es cuando uno sufre un fuerte impacto y las barreras de lípidos de ese órgano se ven afectadas. Pues sí, eso es una contusión en términos médicos, pero no, estamos hablando de términos teológicos. Entonces, herida es algo menor. Sí, una herida, algo menor. Una contusión, en este contexto, es cuando la herida se inflama. Es que iba a colocar inflamación, la verdad, pero preferí colocar contusión por el término que utilizan en hebreo, pero podría ser fácilmente inflamación. Entonces está la herida, es algo menor. Luego la contusión en este contexto es cuando esa herida se hinchó. Y luego llaga podrida, pues ya ustedes imaginarán, cuando esa herida se pudrió, ya gangrena, algo así como por ese estilo, ¿sí? Como que hay pus y toda la cosa. ¿Sí? Costra, todo es una llaga podrida, ¿vale? Una llaga podrida. Herida, contusión y llaga podrida. Herida es algo menor, contusión es esa herida inflamada y llaga podrida ya es algo, pues, su nombre lo dice, podrido. Va en ese nivel, ¿sí lo ven? ¿Sí ven los niveles? Herida, contusión y llaga podrida. Pero ojo, para que una llaga podrida llegue a ser una llaga podrida, primero, ¿qué fue? Una herida. ¿Por qué llegó al nivel de llaga podrida? Por descuido. ¿Sí o no? Entonces miren esto. Shabbat, ¿cierto? ¿Qué es una herida? Al Shabbat. Usted dice, bueno, voy, pero no sé, voy, sí, o dejo ir un Shabbat, vamos a decir, ¿sí? Dejo ir un Shabbat. Eso es una herida. Que estoy colocando un ejemplo. Contusión, ¿qué sería contusión? ¿Qué sería una inflamación? Bueno, ya fueron 3, 4 Shabbats que usted dentro del Shabbat. Exacto, sí, ahí podrían caber muchas cosas, estamos de acuerdo. Exacto. Y por último, una llaga podrida. ¿Qué es una llaga podrida? Ya cuando usted ya chaval, nada, ni fu ni fa. Exacto. Entonces, por eso yo siempre insisto con el chat que el chat es mucho de disciplina. Disciplina suya con el creador. ¿Sí o no? La disciplina de Shabbat es una disciplina. Venir cada Shabbat, o ir cada Shabbat donde usted vaya, o conectarse en Shabbat, o leer la Torah en Shabbat, eso es una disciplina. Es como levantarse todos los días a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Eso es una disciplina. Usted sabe que si usted se levantó 5:15, ya le toca o no desayunar, o meter el pique, o no bañarse, o meter el pique de su casa hasta el bus, o buscar otra manera de llegar, ¿sí o no? Pero de alguna manera u otra usted trata de recuperar los 15 minutos, ¿sí o no? Entonces, eso es una disciplina que usted tiene. Yo sé que todos tenemos unas agendas, que es una disciplina. Entonces uno dice, bueno, yo llego al trabajo, 7, a las 10 está pasando esto, a las 11 está pasando esto, al mediodía almuerzo, tengo que almorzar en media hora porque si no el jefe a los 40 minutos ya me está llamando la atención, ¿cierto? A las 5 ya es más relajado, a las 3 ya es más relajado, bueno, ya tenemos una disciplina. Bueno, el Shabbat también requiere esa disciplina, es una disciplina, pero es una disciplina en todos los casos que autoimpuesta. O sea, nadie lo puede decir a usted, guarde el Shabbat así o así. Pues yo le puedo decir, pero ya que usted lo haga, pues precisamente le estoy diciendo cómo hacerlo, pero ya que usted lo haga, ya es muy diferente, ¿vale? Es muy diferente. Es muy diferente, ¿sí o no? Entonces, esa disciplina, cada uno la debe desarrollar. Y miren y verán que nosotros somos súper disciplinados para cosas que no tienen que ver con el creador. Es más, por ejemplo, esta semana me causó curiosidad algo del trabajo. Yo trabajo en un colegio, como ustedes ya saben, y tuvimos una reunión el día de que jugó la selección Colombia. Sí, y mi jefe, eso que fue, creo que fue como el jueves, ¿no? ¿Jueves o miércoles? Jueves. Y mi jefe, la jefe total, ella es súper estricta, súper disciplinada. Ella dice, arrancamos a las 4 ya arranca si esté sola. ¿Sí? Ella dice, a las 7 acabamos, a las 7 en punto nos estamos despidiendo. Es súper disciplinada.
Sí, y ese día dijo, ¿a qué hora inicia el partido? No, inicia a tal hora. Acabamos 5 minutos antes y nos faltaba un montón de reunión. Y ella cogió la vocería y cogió los puntos que terminamos 5 minutos antes. Y ve interesante que sea muy disciplinada, es una persona muy disciplinada. ¿Y por qué? Porque ella sabía muy bien que compartido nadie le iba a prestar atención. ¿Para qué pierde su tiempo hablando? Prefirió acelerar y terminar rápido. ¿Sí o no? Ella es inteligente la señora. Entonces me causó curiosidad si esta señora es muy disciplinada. Muy disciplinada. Porque pues es su plata, es su colegio, ¿no? Obvio. Es muy disciplinada. Y me puse a pensar inmediatamente, es mi disciplina para el chat. Sí. Bueno, yo tengo mi disciplina, a nadie le importa mi disciplina, pero pregúntese ¿usted tiene una disciplina para el chaval? ¿O usted simplemente, 12, me voy para el chaval, una, me voy para el chaval, o sea, como lo que caiga, lo que salga? Pregúntese usted mismo y respóndase. Usted mismo ahí. ¿Tiene usted esa disciplina? Que a algunos las disciplinas les incluye algunas cosillas más. Por ejemplo, montarse en un autobús, coger trancón, y eso también es bastante disciplina. Sí, porque venir, por ejemplo, algunos hermanos que ven desde lugares muy lejanos hasta fuera de Bogotá, eso es una disciplina, coger semejantes trancones. Bogotá no es una ciudad fácil, llueve, cae un aguacero y la ciudad se acaba, se colapsan todas las calles, ¿cierto? Es un caos, eso requiere disciplina, pero es la disciplina suya con el creador. Pero pregúntese, ¿usted tiene disciplina? ¿Usted tiene disciplina? O usted en Chava dice, no, pues yo también tengo derecho a descansar, pudiendo guardar Shabbat, conociendo el Shabbat, porque que eso lo digo a una persona que no conoce Shabbat, pues vaya y venga, pero usted conoce Shabbat, ¿sí o no? En teoría. Entonces dice, desde el pie hasta la cabeza sin sanación, herida, contusión y llaga podrida. ¿Por qué llega algo a ser llaga podrida? Por descuido, ¿sí? Por descuido. Entonces cuando nosotros descuidamos los mandamientos, sigo viendo el Shabbat, porque pues me parece que es como más sencillo de relacionar con ejemplos, pero coloquemos el ejemplo de lo que nos decía ahorita María, el ejemplo de ¿cómo se llama eso? Del adulterio, ¿sí? ¿Qué sería en cuanto al adulterio, por ejemplo, una herida? Usted coquetear o, sí, tratar de tener una amistad, o más allá de una amistad con una persona que no es su esposo o esposa, o pareja. ¿Qué sería una contusión, una herida inflamada? Ya cuando se acepta escenarios, pues usted dice, esto puede salirse de control. Y la llaga podría ya cuando efectivamente ya se cometió el adulterio, ¿no? Aunque bueno, Yeshua lo pone más extremo y es el pensamiento. Pero no al nivel de Yeshua, sino al nivel más para acá, más pequeño, pues ya es cuando sucedió el adulterio. ¿Sí o no? Entonces miren cómo inicia todo en una pequeña cosa y es como una bola de nieve. Conforme va cayendo se va haciendo como, pues más grande. Es lo mismo. Yo inicio un Shabbat que no voy, no guardo Shabbat, no guardo Shabbat por pereza. El siguiente Shabbat va a estar ahí la posibilidad de no guardarlo por pereza. Ya no es una herida, sino que ahora es que una herida inflamada, una contusión. Sigo. Desde el pie hasta la cabeza sin sanación, herida. Dame un segundito, termino el 6. Dame un segundito, termino el 6 y ya vamos con las preguntas. Dice, desde el pie hasta la cabeza sin sanación, disculpen, heridas, contusiones y llagas podridas. No están curadas ni vendadas ni cuidadas con aceite. Entonces miren el proceso que debe tener. Curación, vendaje y finalmente cuidada con aceite. O sea, también él sabe, el creador sabe muy bien que nuestra restauración es como progresiva. Usted ayer no salió del cristianismo y hoy guarda Shabbat, perfecto. No, hermano, eso no cabe en la cabeza de nadie. De nadie, es progresivo. Es progresivo. Hay personas que pretenden que los nuevos sepan hebreo, que sepan arameo, que sepan que es la cábala, que no, es imposible. Es imposible porque necesitan ¿qué? Primero curarse, luego vendarse, luego colocarse aceite. Es algo progresivo. Usted no llegó el primer día, las mujeres, por ejemplo, las chicas. En nuestro centro de estudios se le observa que particularmente no es impositivo. El primer día nadie le colocó hasta el velo. Ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni a los 5 años. Es algo progresivo de su relación con el creador. ¿Sí o no? Es algo progresivo. Usted decide cuándo se lo pone, cuándo se lo quita y cuándo no se lo pone. Yo no me tengo que meter en eso. ¿Sí o no? Pero miren que es algo progresivo. Es algo progresivo. Si usted por lo menos no estudia qué es el velo, por lo menos no estudia qué es el velo, pues no ha empezado esa parte de la curación. Sí, yo sé que, bueno, para las mujeres es complicado también usar el velo y eso,
por diferentes X, Y, Z razones, ciertas las que haya, no es el tema, pero el punto es, usted por lo menos ya estudió eso o lo descartó de entrada, ¿sí? Otros mandamientos como los ICID, que también es un mandamiento que puede costar un poco, algunos más que otros, por los contextos, ¿no? Que la gente es preguntoncita, ¿sí? Entonces uno se monta un bus y se lo quedan mirando todo el viaje, las 2 horas del Transmilenio, se lo quedan mirando así, ¿cierto? Fijamente y le miran los ICID, ¿sí? Entonces está uno ahí incómodo. Entonces uno llega al trabajo y los compañeros, las compañeras también, se le quedan mirándolo. Y el jefe no encuentra cómo preguntarle, ¿qué es eso? Entonces puede decir de pronto un mandamiento complejo por ahí. Habrá quien también diga, a mí me vale 5 lo que me digan. Me parece espectacular, pero no todos tienen el mismo pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Algo progresivo. Primero la curación, luego el vendaje y finalmente el aceite. Hasta para una cuestión como la parte sentimental, usted no estaba dolorido ayer y el día siguiente ya no le duele. Es algo progresivo. Es algo progresivo. Hoy está para, por ejemplo, la muerte de una persona. Superar o asumir la muerte de una persona es algo progresivo. Los primeros días duele muchísimo. Ya después, como que uno lo va asimilando y finalmente después de mucho tiempo, no pongamos 1 año, 2 años, después de mucho tiempo, como que finalmente uno ha cuidado con aceite la herida, pero la herida sigue estando ahí, ¿sí o no? Pero ya uno la tiene como cuidadita con aceite, tiene mejor aspecto. No se le convirtió en una llaga podrida, no se le convirtió en el entiérrenme a mí con él, ¿sí o no? Sí, sí me hago entender. O venga, le hacemos tal la ouija para ver qué dice mi bisabuelita muerta hace 20 años. Hay mucha gente que cae en eso. O sea, la herida que hizo, se le pudrió. Eso es muy común. Vamos a consultar qué dice tal. Pongámosle un vasito a las ánimas. Coloquémosle velitas frente al retrato, la foto. Hagámosle agua, pongámosle agua. Pongámosle un altarcito. ¿Qué muestra eso? Que la herida, ¿cómo está? Está podrida. No ha tenido sus etapas de curación. Sí, sí me estoy haciendo entender lo progresivo que es el texto. Vuelvo y coloco lo mismo. Herida, contusión y llaga podrida. Pero el creador también dice que la restauración es como, es progresiva. Primero es como curación, vendaje y finalmente ya cuando está vendada, ¿qué? Un cuidado con aceite. Sí, recuerden que en aquella época no existía la farmacia, ¿sí? La medicina estaba muy incipiente. Entonces todo era con qué, con a partir de extractos de hojas y demás. Entonces cogían unas hojas, sacaban un aceite, se le aplicaban, no había más. Y creo yo que hasta en algunos casos era mucho más efectivo que la medicina actual, ¿no? En algunos, ¿no? Entonces también tenemos como en un papel que no debería ser la medicina tradicional. María, ¿tienes alguna opinión, comentario, pregunta? Te escuchamos. En serio, cuando estaba hablando sobre el Shabbat, yo quería hacer una pregunta. Es una mala disciplina, diría yo, y no está bien. Pues me gustaría que me reafirmara a ver si estoy en lo cierto. Que una persona, que el Shabbat se termine a la hora que no se debe terminar, ¿cierto? Es decir, si yo termino un Shabbat a las 8 de la noche, 7:30, así sea que yo esté hablando del Creador, considero que eso hace parte de una indisciplina del que lo está dirigiendo. Sí, no, hermano, totalmente de acuerdo, porque mira que en ese caso, por ejemplo, el Shabbat tiene unos tiempos, o sea, él descansó ¿cuándo? El séptimo día, no el séptimo, el primero, el segundo, el tercero, ¿sí o no? Es decir, que tentativamente el Shabbat se debe acabar cuando caiga la luz solar, ¿cierto? O sea, eso también tiene un horario, porque él pidió ¿cuántos días para el Shabbat? ¿Cuántos fue que dijo? 6 más 1, o sea, un día de Shabbat, no dice un día y medio. Y eso por la parte teológica, o sea, estamos de acuerdo. Es una parte indisciplina. Ah, sí, si usted quiere seguir estudiando, yo, por ejemplo, cuando se acaba el Shabbat en la noche, yo estudio también por mi parte, pero no estoy ahí con la gente forzándola, ¿sí? O en la reunión, no las tiendo. ¿Por qué? Porque yo también tengo que pensar que el amigo que viene cogiendo bus, el regreso no es fácil. La personita que también en la casa la está esperando, el esposo, la esposa, los hijos que de pronto no son creyentes, se molestan, ¿sí? Entonces, apenas que llega el momento de cerrar el Shabbat, lo cerramos, ¿sí o no? Hay algunos, por ejemplo, algunos de ustedes que se quedan por ahí hablando y, pues sí, pues aquí nos quedamos, ¿sí o no? Hablamos y charlamos y por ahí con algunos recogemos los cables, las sillas y eso está muy bien, de pronto no tiene
la misma premura que los demás. Yo respeto también eso. Y creo que cuando algún día alguno de ustedes de pronto tenga algún grupo o reunión, también respete esos tiempos, porque si usted no vive al otro lado de la ciudad como mucho les toca. Entonces, eso, María, estamos de acuerdo que es un acto de indisciplina. Estoy de acuerdo contigo. Listo. Lo otro es, ¿sabe por qué? Porque es Diga. que a veces nosotros queremos hacer cosas y pensamos que no, pero es que esto hace parte de lo que al padre le agrada, pero resulta que el padre es disciplinado, nos enseña precisamente eso. Lo otro es que yo estoy convencida, hermanos y profesor Sergio, que la vida espiritual es decir, nosotros tenemos que estar allí como tan pendiente de nuestra vida, porque lo que quiero decir es que caemos en pecado cuando estamos caminando con el Creador y llegamos a esos niveles que hoy hemos aprendido, que me parece interesantísimo esto que usted nos ha explicado. Es porque estamos precisamente contaminándonos poco a poco. Pues en el cristianismo se habla mucho de esa parte de la contaminación, pero creo que es correcto. Es decir, yo tengo que estar mirando mi vida espiritual, porque por ejemplo, mire, muy sencillo, en este momento estoy un poco desanimada, se lo estoy confesando, aquí ustedes no me conocen, pero yo tengo que pelear contra ese desánimo. Porque si Sí. yo no hago hoy el Shabbat, y si no es, por lo menos si no escucho esta clase de Isaías que es tan interesante, yo voy a empezar a decaer. Entonces, por ejemplo, a mí me sucede algo. Yo soy de las que madrugo a orar porque es una disciplina que ya yo adquirí. Pero cuando yo no estoy madrugando a orar y quiero justificar que es por el cansancio, yo mismo, digamos que me doy mi pelea y yo digo, no, algo está pasando en mí. Y empiezo a mirar qué he hecho en la semana, qué me puede haber contaminado. Porque es que nosotros somos, no sé si está bien, nosotros somos seres espirituales y nos contaminamos muy fácil. Esto de la contaminación es cierto, nos contaminamos con lo que escuchamos, con lo que vemos, a veces en el espacio donde podemos estar. Entonces, yo creo que ese grado de contaminación que a veces se va dando lentamente en nuestro espíritu, porque lo estamos permitiendo, es lo que nos va a llevar a esos niveles. Y entonces llegamos ya al final y estamos ya por fuera, digamos así, entre comillas, de los caminos, de lo que el Padre quiere para nosotros. Entonces, Exacto. Sí. en conclusión es estar pendiente. Yo estoy viendo por qué estoy así. ¿Por qué, Padre? Dime por qué estoy así. No, el Padre no me va a decir. Yo tengo que mirar a ver qué es lo qué pasó que me tiene así. Muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo. Y mira que me hiciste acordar algo donde dice, se me fue, era acerca de Yeshua. Yeshua dice algo muy similar. Ah, velar y orar, ¿cierto? Porque el día está cercano. Es eso, velar y orar. Si yo no estoy todos los días ahí frente al cañón en mi vida espiritual, es complejo. Yo le decía esta semana a alguien eso. Le decía, vamos a poner el ejemplo con un programa. Ah, no, le coloqué el ejemplo con el partido de fútbol. Estamos hablando del partido de fútbol. Le dije, uno está en un partido de fútbol y uno se para al baño y uno vuelve y le cuesta engancharse nuevamente, ¿cierto? Porque uno va llegando al baño y el tipo, sube la voz y uno se devuelve. ¿Qué pasó? No, nada, van a sacar del arco, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando uno se descuida un poquitico, volverse a enganchar es súper complicado. Y mira, por ejemplo, la disciplina que ella cuenta. Sí, la disciplina, por ejemplo, de la oración de la mañana. Eso es una muy buena disciplina. Sí, es lo que ella ha practicado y le sirve para mantenerse frente al cañón. Si me preguntaran a mí, por ejemplo, en la mañana es poco, pero a mí me sirve la disciplina en las noches. Es mi disciplina. Desde que a usted le sirva para mantenerse en su vida espiritual, a mí me parece espectacular. Pero yo no creo que sea parte de mantenerse en ese nivel espiritual si usted no ora, si usted no busca, si usted no lee. Pues cómo, también está yendo contracorriente, ¿sí? Es como usted ser deportista y no practicar lunes, martes, miércoles. No, entonces no es deportista. Ese es un aficionado al deporte, que es diferente a ser deportista, ¿sí? La gente veía aquel día que fui de viaje, sí, veía a la gente subiendo por una montaña en bicicleta, prácticamente muriéndose, sí, ahogados, vueltos, nada, gente caminando con la bicicleta. Le decía, esto no tiene sentido, eso no es hacer deporte, salir a matarse las piernas, salir a matarse las piernas, porque no tienen la disciplina de todos los días coger la montaña
y subirla. Si en el carro íbamos como medio complicado en altura, y de verdad había gente así sobre la bicicleta, y esto no es hacer deporte, ¿esto es qué? Esto es ir en contracorriente. Entonces lo mismo, usted no guarda chaval, ¿y cómo viene el chaval? Como el tipo con la bicicleta. Sí, la gente dice, yo quiero volver a chaval. Hermano, las puertas que, bueno, están cerradas, pero literalmente están abiertas, pero el chaval es una disciplina. ¿Sí? Usted va a venir después de 3, 6, 7, 8, 10 años, un mes, 2 meses, se le cuesta. Acuérdese de pandemia. Pues pandemia, ¿cuánto nos costaba a todos? Sí, costaba muchísimo. Juan Pablo. La misma que decía la señora María, Sí. pues uno muchas veces, o por lo más de manera muy personal, pues uno tiene sus desánimos, ¿no? Es como Normal. sí, es cosas de la vida. Y uno es a veces difícil uno entender que va a entrar a Shabbat y que tiene que dar ese tipo de desánimos o preocupaciones o aflicciones que tal vez a uno no le dejan estar bien. Hay que dejarlas afuera. Exacto. A veces cuesta a uno como entrar al Shabbat como libre. ¿Sabes? Y bueno, me voy a desconectar de mis problemas por este día y entender que el sábado por la noche o cuando termine el Shabbat volverlas a retomar. Pero uno incluso muchas veces dentro del Shabbat pues aún como que lo sigue como esas cosas. Claro. Es muy difícil uno desprenderse día de tipo de afectaciones. Exacto. Vamos a ver, es difícil. Es una disciplina. Pero es difícil. Es difícil, difícil. Piense, verá, cuando usted empieza a guardar chaval, si lleva usted un mes, 2 meses, 2 años, esa no es la pregunta, pero piense usted, ¿cuánto le costaba a usted? Es más, el mismo grupo que ha sentido la transición, ¿no? Los que son más antiguos, que al principio era 1 hora, 2 horas los domingos, luego pasó el sábado 1 hora, 2 horas, y lentamente fuimos sumándole tiempo con las personas que fueron llegando, y luego salió lo de la mañana, ¿cierto? Pero tampoco inició el primer día, vamos a guardar chaval de 6 a 6, no, es una disciplina, es progresivo. Acuérdense, curar, vendar y cuidar cómo, con aceite. En sus áreas, ahora sí ya cierro lo del chava y me meto en sus áreas, ¿usted en qué nivel está? Piense, verá sus áreas, la que sea. ¿Usted en qué nivel tiene su área, sus áreas? ¿Será que son una herida, una contusión o una llaga podrida? ¿Y usted en qué nivel está de restauración? ¿Está en el vendaje? ¿Está en la curación? ¿Pero está en la curación, está en el vendaje o está en el cuidado con aceite? Cada uno tiene que mirar su área y determinar, ¿sí o no? De pronto sus áreas están todas en cuidado con aceite. Bueno, eso no quiere decir que la herida no esté, porque la herida está. Esta es como, cuidada con aceite. Es diferente. De pronto usted tiene 7 llagas podridas, de pronto yo tengo 9, 10, yo qué sé. Pero la corrección es progresiva. Y terminamos con el 7, que es sencillo. Dice su territorio, ahí coloqué país, es que cuando dice territorio se refiere a país, pero país no sería una palabra correcta en esta época. Entonces dejé territorio, pero cuando digo territorio me refiero es como a la idea de país, ¿vale? Territorio colombiano, por ejemplo, ¿vale? Entonces, su territorio, están leyendo el 7, ¿cierto? ¿Cómo dice la Reina Valera? No sé. La Reina Valera dice, vuestra tierra. Sí, es que tierra es como tan, como tan abierto, es mejor colocar país. Porque su tierra, por ejemplo, nuestra tierra, bueno, aquí lo que vimos en Bogotá, pues es Bogotá, pero el país es otra cosa. Desde La Guajira hasta, no sé, ¿qué es eso de el Amazonas? ¿Cierto? Y ese Putumayo. En otras partes, pues lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí es vuestro país. Su territorio desolado está. ¿Se acuerdan que arriba decía que si acaso querían seguir siendo castigados? Y si ustedes quieren más castigo, su país ya está desolado. ¿Qué más dice? Sus ciudades están quemadas con fuego y su tierra en su presencia extranjeros devorarán y asolarán con destrucción extraña. Se le está diciendo, miren, ustedes quieren ser castigados, no se dan cuenta que su territorio está afectado, que las ciudades están quemadas, no se dan cuenta. ¿Sí me van a entender? O sea, este texto, el 7 es la respuesta del 5, que en el 5 dice, ¿por qué quieren ser castigados aún? Y uno dice, ¿pero cómo los castigó? La respuesta está en el 7. Entonces, si quiere haga una flechita ahí muy sutil en la Biblia, o en sus apuntes, yo qué sé, de pronto no le gusta rayar la Biblia como a mí no me gusta rayar la Biblia, ¿sí? Entonces, marquen ahí, el versículo 5 y el 7 están conectados, porque las preguntas del 5, donde dice, ¿quieren ser castigados aún más? Uno puede decir, ¿pero cómo los castigó? En el 7 está la respuesta. ¿Cómo los castigó? El país desolado, las ciudades quemadas,
Y además de eso, extranjeros estaban devorando la tierra y destruyéndola. Entonces les cuento qué era lo que estaba pasando en estos 5 minutos finales. Resulta, ay, gracias, les agradezco. Gracias. Resulta que estaba pasando lo siguiente, o que esta es la explicación histórica. Ven que todos están tomando apuntes. Tomen el apunte y ya vamos con la explicación histórica. Para que entendamos quién quemó las ciudades, cómo así que el país está desolado, extranjeros, de quién me está hablando esta vaina. Ya les voy a explicar. Nos quedan 5 minuticos, ¿vale? 12 y 7 más o menos estamos orando. Por ejemplo, me acordé de otra disciplina, los que tienen una sección, pongamos comenzando con la Torá o Don Nelson, que tiene sus secciones también, armar la sección también es una disciplina, ¿sí? Es una disciplina, porque tampoco ellos vienen, bueno, ¿cómo es que se llama la paracha? No, eso no sería disciplina, ¿sí? Y tampoco la reunión hoy inicia a las 10, mañana a las 11, pasado mañana la ponemos a las 3, no, es el chaval a tal hora, ¿sí? Es una disciplina, es una disciplina. Entonces dice de la siguiente manera, su territorio, recuerden que esta es la respuesta al versículo 5, donde dice que los castigó. La pregunta es cómo los castigó. Bueno, en el 7 dice, su territorio está desolado, sus ciudades quemadas con fuego, y su tierra, en su presencia, extranjeros devorarán y asolarán con destrucción extraña. ¿A qué se refiere? Resulta que en los días de Usías, ¿sí? En los días de Usías, el primer rey donde inició la profecía de Isaías, Usías de Judá, o Usías de Judá, ¿cierto? Usías de Judá tenía una guerra contra los filisteos, ¿sí? Filisteos. Y los filisteos hicieron todo esto, desolaron el país, quemaron ciudades con fuego, pequeñas aldeas, mataron gente, capturaron a otra como esclavos, y además de eso tenían esta técnica. Como estamos hablando del mundo agrícola, iban a un pueblo, una ciudad, se robaban todo lo que estaba sembrado y luego regaban sal en la tierra. ¿Para qué echaban sal en la tierra? Para que nunca volviera a crecer nada ahí. ¿Sí? La sal es un mineral que cuando tiene contacto con la tierra y luego hay agua y demás, ella se deshace y lo que impide es el crecimiento normal de los cultivos. Para que una tierra sembrada con sal vuelva a producir, tendría que llover mucho, o sea, lavarse mucho el suelo, ¿sí? Lavarse mucho durante mucho tiempo, no sé exactamente el tiempo, para que vuelva a producir. Pero acuérdense que Israel no es un lugar lluvioso, es un lugar con estaciones. ¿Sí? ¿Sí, sí me hago entender? Aquí en Colombia regan sal, en un territorio, a los 5 meses ya sirve para sembrar, por la cantidad de lluvia que hay. ¿Sí? ¿Sí, sí me hacen entender, cierto? Entonces, ¿a qué se refiere el texto 7? ¿Dónde ocurrió? La pregunta sería, ¿cuándo ocurrió eso del país quemado, el país desolado, las ciudades quemadas? ¿Cuándo ocurrió? En esa guerra que tuvo el rey Usías, voy a colocar aquí rey porque si no queda como Usías, el rey, el rex, sí, el rey Usías de Judá se enfrentó con los filisteos y los filisteos hicieron todo esto. Me adelanto para hacer la cortica. La guerra la termina ganando Usías, pero pues ustedes saben que en una guerra las dos partes están afectadas. ¿Cuál fue la afectación de Israel? Todo esto. ¿Cierto? El país desolado, ciudades quemadas con fuego, la tierra devorada por extranjeros, se comieron toda la producción y además de eso desolaron con destrucción extraña, regando sal en los campos para que no volviera a crecer nada. ¿Sí me dejo entender? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta? Preguntas, ¿vale? No comentarios, sino preguntas hasta acá. ¿Sí he sido claro el día de hoy? Hoy rindió que iniciamos a las 10:30. Listo, oremos. Vamos a hablar hasta acá. Démosle gracias al Creador. Él es el que nos permite estudiar Isaías. Ya la próxima semana vamos con los siguientes versículos. Si quieren, váyanos leyendo, pero céntrense en esta pregunta. ¿Qué se refiere cuando dice en el versículo 8, cuando dice hija de Sión? Hija de Sión. ¿Qué es la hija de Sión? Investíguenlo. Es una buena pregunta para la otra semana. ¿Qué es la hija de Sión?
La próxima semana, si el creador nos da la fuerza para hacerlo, la vida para hacerlo, vamos a ver el versículo 8, el 9 y el 10, ¿vale? 8, 9 y 10. Vamos a una buena velocidad. 8, 9 y 10. Que la idea es verlo bien a detalle, ¿sí? Porque para verlo de afán, pues en 3 clases lo podemos ver todo el libro, pero no es el objetivo. Entonces, 8, 9 y 10, ¿vale? Para que los vayan mirando, miren otra versión. Si pueden mirar algo en el hebreo, los que tienen de pronto algún tipo de conocimiento, entendimiento en el hebreo, hágalo. Cacharrele por ahí las aplicaciones, ¿cierto? Entonces hay aplicaciones en castellano que nos ayudan mucho a entender la parte en hebreo. Mire otras versiones de la Reina Valera, la nueva versión internacional. Todo lo que tengan esta semana, estudie 8, 9 y 10, pero céntrese mucho en la palabra o en el término hija de Sión, que va a ser clave. Ya luego, cuando leamos como hasta el 14 más, mira, todos guardaron la Biblia ya. Miren un momentico en la Reina Valera, donde hay subtítulos. Sí, que particularmente en el libro de Isaías los subtítulos están donde deberían estar. ¿Dónde hay subtítulos, Jeremy? En el uno, en el uno. En el 10. Perfecto. Sí, en el 10 podemos hacer un parón. Porque en el 11 exactamente cambia un poquito el tema. Empieza a hablar de la fiesta, de los sacrificios. Entre el 9 y el 10. Bueno, listo. Entonces ahí hacemos una recogida de todo, ¿sí? Porque hasta ahora estamos como colocando la fuente. Entonces por eso es importante que usted no se pierda las clases, los que están teniendo la disciplina de venir o de fuera de Bogotá conectarse, ¿cierto? No pierdan las clases, que es importante la continuidad. Bien. Bueno, vamos a orar. Padre, en esta mañana de Shabbat, en esta tarde ya te agradecemos y le damos a ti nuestra oración, nuestro clamor. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de la riqueza que esconde tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque para siempre tú te acuerdas de tu pueblo Israel. Y bendita sea la memoria para siempre de Yeshayahu, profeta tuyo, siervo tuyo, que han dejado estas palabras para nuestro enriquecimiento. Gracias te damos, Padre eterno, ahora y siempre por tu bondad, por tu misericordia y porque siempre has tenido en memoria el Shabbat para visitar a tu pueblo. Gracias te damos en esta mañana. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita les envío a los que están en virtual el enlace de la tarde, ¿vale? No es este, es otro, el que termina en B larga o en V. Después se los envío, ¿vale? Shalom para todos y que estén muy bien. 1:30 nos encontramos. Bendiciones, Gracias, gracias. Sergio. Buenas Shalom, que estén tardes. bien. Shalom. Shalom, gracias. Shalom para todos.